Último Llamado Divino presenta el gran seminario profético Daniel y Apocalipsis. Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio profético del libro de Apocalipsis. Nos toca el capítulo 8 de este libro de revelación. Para poder dar inicio al estudio de la palabra del Señor, lo vamos a hacer con una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu santo libro. Te rogamos que tu presencia nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Ya en el versículo 1 habíamos terminado con la séptima trompeta o el séptimo sello, que nos hablaba del silencio que se hizo por media hora en el cielo mientras Cristo vino a la tierra junto con sus ángeles. El versículo 2 dice: vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Qué cosas significan las trompetas en la simbología bíblica? Ya que estas 7 trompetas serán precisamente eso que entenderemos en el significado de la interpretación de este término. En el libro de Joel, en el capítulo 2, se nos dice qué cosa es el toque de trompeta. Versículo 1, Joel 2:1 dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. En tiempos antiguos, a Moisés se le había mandado hacer 2 trompetas de plata. Estas trompetas iban a servir especialmente para que al tocarlas todo el pueblo se percibiera y que pudieran darse cuenta de que era un momento de asamblea. Según la cantidad del toque de las trompetas, se sabía si era un toque de alarma o si solamente era una asamblea. En el libro de Ezequiel, capítulo 3 y en el capítulo 33, también se hace mención de la atalaya que toca la trompeta, para que el pueblo se despierte y esté atento a cualquier cosa que esté por ocurrir. Tal es así que cuando se habla de las 7 trompetas, ya tenemos que pensar que son 7 advertencias, 7 predicaciones que va a dar el pueblo del Señor, debido a que las trompetas van a ser tocadas por los ángeles, que son los mensajeros de Dios y que son los que traen la verdad para el mundo, pero a través del pueblo de Dios. Muy bien, teniendo eso en cuenta, las 7 trompetas entonces son mensajes que el pueblo de Dios que esté estudiando el Apocalipsis, porque el pueblo de Dios son aquellos que estudian las revelaciones del Apocalipsis. A nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día se nos ha llamado a tener que hacer esta tarea. Lamentablemente muchos adventistas dentro de nuestra iglesia no están cumpliendo su tarea y es hora de que despierten de su sueño. Muchos están dormidos con prédicas falsas. Están dormidos porque están creyendo en predicaciones que dicen amor, 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 todo es paz, todo es seguridad, no pasa nada, no hay que asustar a la gente, no hay que ser alarmistas. Ese tipo de personas están dormidas en la iglesia y hay que despertarlas. Hay que hacerles notar que el tiempo es corto y que es hora de que la iglesia se levante a proclamar el evangelio final. Y este evangelio incluye ahora 7 anuncios que se le tienen que dar al mundo, 7 trompetas, 7 mensajes. Y cuando estas trompetas empiecen a sonar, dichas trompetas, dichos mensajes continuarán hasta el mismo fin. Lo que significa que no podemos determinar y decir tal trompeta comienza en tal fecha y termina en tal fecha. No hay. Estas trompetas, una vez que empiecen a sonar, una vez cumplirse, se irán hasta el final del mundo, es decir, ya no pararán. Así que vamos a analizar una por una. Versículo 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, la imagen del escenario del cielo se presenta en el lugar santo. Cuando está en el altar de oro, el ángel dice que vino al altar de oro y tomó el incensario. El incensario era especialmente para poderlo llevar a
lugar santísimo, donde se hacía la expiación para el perdón de todos los pecados del pueblo que se habían arrepentido. Por tanto, aquí se ve que el ángel lleva el incensario que representa la palabra de Dios mezclado, es decir, los méritos de Cristo mezclado con más incienso, que son las oraciones de los santos, para añadirlo a las oraciones de los santos. Entonces, aquí lo que se ve es que todavía la obra que se va a realizar en el tiempo de las 7 trompetas está dentro de la expiación e intercesión de Cristo. Las 7 trompetas entonces no se cumplirán después del cierre de la gracia, sino antes del cierre del tiempo de gracia, porque todavía se está trabajando en el altar del incienso para las oraciones de los santos, para poder llevar estas oraciones hasta el lugar santísimo. Más aún dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto? El momento en que el ángel tome el incensario, que representa al incensario de la verdad, la palabra del Señor, porque el incensario, estaba hecho de oro, y el oro representa la fe y el amor. Y la fe es por el oír de la palabra de Dios, y el amor es el cumplimiento de la ley. Por tanto, entonces, estoy citando Romanos 13:10 y 1 de Pedro 1:7. Por tanto, entonces, esto quiere decir que el incensario representa a la verdad, y el fuego que se le añade es el mensaje que se va a añadir y que se va a dar para que se lo proclame al mundo. En este caso, las 7 trompetas. ¿Cómo así? Bueno, a través de lo que se va a predicar el evangelio, de estos 7 mensajes o 7 trompetas, se los envía al mundo, se los lanza, dice, sobre la tierra. Y en el momento que se lanza sobre la tierra, dice que el resultado fueron terremotos, relámpagos, voces y truenos. Un terremoto, relámpago, voces y truenos. ¿Esto qué significa? Que el mensaje que se envía a través de trompetas hará que se cumplan estas cosas. ¿Correcto? Muy bien. Sigue diciendo el versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea, se suelta el incensario sobre la tierra para que se produzcan todas estas reacciones y el pueblo del Señor comienza a predicar, a tocar las trompetas, empieza a anunciarle al mundo lo que va a suceder. Sigue diciendo más, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, se dio el primer mensaje. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Muy bien, esta parte va a darse para el tiempo cuando ya comience el sellamiento de los 144,000. ¿Por qué? Porque ya van a empezar los desastres. Durante ese periodo en que los 144,000, el grupo pequeño dentro de la iglesia, esté preparándose, alistándose y esté listo para dar el fuerte pregón pidiendo la lluvia tardía, es durante ese periodo que comienza también el toque de las trompetas. Y resulta que cuando hemos estudiado el capítulo 7 del Apocalipsis, hemos descubierto que desde el momento en que se vuelve a dar la proclamación con fuerza del tercer ángel a partir de 1990, esa fecha es clave para nosotros, porque en 1990 es que se cumple el tercer ángel con la caída de la Unión Soviética. Al caer la antigua Unión Soviética, solo quedaron los Estados Unidos y el Vaticano como la bestia y la imagen de la bestia, los dos poderes que hacían que se cumpliera el mensaje del tercer ángel. Por tanto, entonces, desde el momento en que empieza esta proclamación, debemos poner la vista en el escenario del mundo para ver el cumplimiento de las profecías finales del Apocalipsis, puesto que en el espíritu de profecía mismo se nos dice que el Apocalipsis volverá a repetirse, pero con los hechos que faltaban cumplirse, aquellas cosas que todavía no se habían dado. Y cuando se habla de las 7 trompetas en el espíritu de profecía, se nos dice, trompeta tras trompeta sonará, y luego le seguirán las plagas.
Quiere decir que antes de las plagas caen estas trompetas cuando todavía estamos en el tiempo de gracia, ya que las 7 postreras plagas son la ira de Dios y caen después del cierre del tiempo de gracia. Muy bien, teniendo eso en cuenta, entonces comenzamos a ver nuestro panorama. Pasemos la fecha de 1990 cuando se empieza otra vez la proclama con fuerza del tercer ángel y donde la iglesia adventista a nivel mundial despertó al ver que se cumplió esta parte profética. Desde ese entonces, acá dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Cuando buscamos la palabra granizo en la Biblia, solamente está relacionada con el mismo granizo, como la plaga que cayó en Egipto, está relacionada con tormentas, con tempestades, desastres meteorológicos, huracanes, tornados, torbellinos. Es todo lo con lo que se relaciona en la Biblia esta palabra granizo. Cuando hablamos del fuego, cuando vemos acerca del fuego, leemos en la Biblia acerca de incendios, como en el caso de Joel capítulo 1. Incendios que devoraban grandes terrenos. El mismo fuego con el granizo que cayó en Egipto era fuego literal. Así que entonces aquí se está hablando de incendios también. ¿Qué serían? Inundaciones e incendios que se vendrían dando después de esa fecha. ¿Qué más? Luego dice, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Esto qué significa? Que iban a haber grandes incendios de bosques, de grandes terrenos, de lugares incluso hermosos y bellos, de paraísos. Bueno, eso hemos visto en estos últimos años, debido a los tremendos incendios que hemos visto por toda Europa, América, Estados Unidos, California, Texas, México, hasta aquí en la parte del Perú, Bolivia. Hemos tenido incendios a cántaros y van a seguir habiendo más de estos incendios. ¿Por qué? Porque esta trompeta, una vez que se inició, ya no para hasta el final. ¿Correcto? Sigue diciendo más. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿A qué se refiere con monte? Bueno, cuando nosotros buscamos en la Biblia qué cosa es un monte ardiendo en este caso, nosotros encontramos que se hace la comparación del monte con una iglesia en Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice, el monte de la casa de Jehová será constituido por cabeza de todos los montes. Pero también curiosamente se le llama así a la gran Babilonia, el monte de fuego, el monte que arde, que estará quemándose en el libro de Jeremías capítulo 51, cuando Dios iba a hacer destruir a Babilonia. Y ahí dice, yo te destruiré, oh monte destruidor. Así que entonces, la Biblia nos habla de la Babilonia que en realidad para los últimos días será la Babilonia espiritual, una superiglesia en la cual están unidos todos los poderes religiosos, desde el catolicismo, protestantismo y espiritismo. Estos 3 poderes formarán una alianza que en los últimos días se llama Babilonia en Apocalipsis 17. Ahora, eso significaría que cuando dice una montaña ardiendo cayó, es representación de la gran Babilonia de los últimos días, el ecumenismo de todas estas iglesias, el caer ardiendo como con fuego sobre el mar. ¿Qué cosa significa el mar? Mar son naciones, pueblos, tribus y lenguas. Esto significa que el ecumenismo va a recorrer por toda la tierra, ardiendo, porque va a llevar fuego, aparentemente va a llevar la palabra del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero será toda una farsa. ¿Por qué? Porque el resultado nos dice qué cosa trae como desastre. Libro de Apocalipsis capítulo 8, fíjense lo que dice allí. Apocalipsis capítulo 8, dice la Escritura, versículo 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Esto qué significa? Que el ecumenismo terminará matando a la tercera parte de gente. O sea,
gran cantidad de la humanidad caerá en la trampa del ecumenismo y se perderá. Esto es lo que ocurre con la caída de esta gran montaña. El versículo 9 continúa diciendo, versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ahora, la estrella que cae del cielo, ¿a quién se refiere? Bueno, la única estrella caída del cielo es Satanás, aquel que fue el ángel cubridor en el cielo. De él se dice, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, se hace mención de este hecho. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Dice lo siguiente la palabra del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora bien, cuando se menciona que cae esta estrella del cielo, en la tercera trompeta, algo sucede. Esta estrella dice cae ardiendo como una antorcha. Ahora, el fuego y la antorcha están representados en la Biblia por la palabra de Dios, por la ley de Dios, lo que significa que esta estrella cae aparentando traer la palabra de Dios, aparentando defender los preceptos divinos, aparentando traer la luz de la verdad. Pero cuando cae, algo sucede acá. Dice, la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas cayó la estrella, y el nombre de la estrella es ajenjo. Ahora, el ajenjo es una hierba amarga, que normalmente se la utiliza pues para curaciones del hígado, de los riñones, puesto que este tipo de hierba amarga es pulverizadora del famoso colesterol y por lo tanto destruye todas esas piedras que están en la vesícula y que se puede encontrar incluso hasta en los riñones, ¿no? Pero para eso sirve esta hierba amarga, el famoso ajenjo, y para otros males más, para otros medios curativos. Pero resulta que dice que ahora esta estrella ajenjo cae sobre las aguas de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres, dice, murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ahora bien, ¿qué cosa es el agua? La palabra del Señor nos dice que el agua representa a las Santas Escrituras. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26 dice, para santificarla, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua entonces representa la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el texto, con guardar tu palabra. Salmo 119, versículo 9. Luego, libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10, también se compara al agua con la palabra. Nos dice así la Escritura, Isaías, capítulo 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Así que entonces al agua se le representa aquí como la palabra del Señor que hace fructificar y germinar la tierra y la hace producir. Por lo tanto, entonces, cuando dice que la estrella ajenjo amarga cae sobre las aguas del río y las fuentes de las aguas, dice que está contaminando a la palabra de Dios. O sea, la estrella caída, Satanás, tiene la tarea de contaminar la palabra del Señor. Ahora, la estrella que es Satanás, Lucifer, representa al satanismo, al ocultismo, al espiritismo, al esoterismo. Esto significaría que las doctrinas esotéricas, orientales, hinduistas de la nueva era,
comenzarían a ser un medio para poder amargar el mensaje verdadero de Dios. ¿Cómo así? Cuando vamos al libro de los Salmos, al Salmo 19, nosotros encontramos a qué se le llama dulce en la Biblia y qué cosa es lo amargo. Vamos a ver. Libro de los Salmos, Salmo 19, versículo 7 dice: La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ahora, aquí en este salmo, David nos dice que los juicios de Dios, las leyes de Dios, los estatutos de Dios, sus mensajes que tienen que ver con las advertencias, castigos, todo cuanto está en la Biblia, es dulce como la miel. Sin embargo, los espiritistas hacen pensar que este tipo de mensajes es demasiado exigente. Mucho se pide con la ley es legalismo. Mucho se asusta a la gente con los juicios de Dios, declarándoles que ya viene el fin del mundo y los hacen vivir en psicosis. Estos mensajes que son dulces como la miel, el espiritismo, a través de sus falsos profetas, lo hace pasar como mensajes duros, como mensajes demasiado exigentes y malos, de tal manera que el mensaje que era dulce lo hace pasar por amargo, lo convierte en ajenjo. Lamentablemente, muchos cristianos que no están atentos a la segura palabra profética, sino solamente creen porque alguien se los predicó y no verifican, por eso llegan a pensar mal acerca de las cosas de Dios. La Biblia presenta los juicios finales de Dios, sus leyes, el juicio final que se decretará sobre toda la humanidad, como medios por los cuales Dios ayudará a la humanidad para poder entrar en el reino de los cielos. Todo eso solamente son preámbulos de lo que se viene, como que Dios está mostrando que Él está al control de la historia y que lo que está haciendo es prepararnos para un mundo mejor. En la hora del juicio, Dios dice a los hombres que se tienen que comportar bien porque ya van a entrar a un mundo donde tiene que haber armonía, donde todos tienen que llegar a amarse los unos a los otros y donde tiene que haber paz eterna. Por lo tanto, para que la gente pueda llegar a ese mundo, es necesario que toda esta gente tenga que estar capacitada y preparada. Eso es lo que enseña la Biblia. En ningún momento ha dicho que los juicios de Dios son para exterminar a la especie. No va a ser así. Lo que Dios quiere es que entendamos que todas estas cosas solamente muestran que Él está al control de la historia, que Él solo permite lo que tiene que ser hasta donde tiene que ser para despertar el interés en buscar a Dios y saber que Dios existe y que quiere lo mejor para nosotros. Pero sin embargo, en el libro de Isaías, capítulo 5, fíjense lo que van a hacer muchos que van a engañar al mundo. Dice así: Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que entonces, el texto bíblico enseña que la estrella ajenjo va a poner lo dulce como amargo. Las aguas que eran dulces de los ríos y las fuentes, que eran para tomar, las volvió amargas, las hizo pasar como malas. Y eso es lo que está pasando ahora. En la gran mayoría de iglesias, empezando desde el catolicismo hasta el protestantismo, los falsos líderes están haciendo creer que los mensajes que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, con el tiempo de los juicios finales y con guardar la ley de Dios para entrar en un hogar celestial, que va a ser un hogar de felicidad, los está haciendo ver como que fuesen mensajes duros, mensajes que solo traen desesperación y angustia y que no traen preparación de felicidad. Es increíble cómo en todas las iglesias se oye ese tipo de mensaje falso. Y en el pueblo adventista del séptimo día no podía ser menos. Hay trigo y hay cizaña. La cizaña se encarga de hacer pasar los mensajes dulces del Daniel y Apocalipsis como mensajes amargos, como que esto no hay que proclamar, que esto asusta a la gente, que no es el tiempo de hablar de alarmismos ni fanatismos, todavía le llaman.
los fanáticos terminan diciendo fanatismo al mensaje. Esto es increíble. Eso es poner lo dulce por amargo. Estamos viendo este cumplimiento. Desde que empezó a desatarse la primera trompeta, pasamos a la segunda, estamos pasando por la tercera también. Todo esto se está viendo, pero no se queda ahí. Siguen todavía las trompetas. Acuérdense que cuando hemos estudiado en el tema anterior acerca de los 4 vientos que se iban a desatar, descubrimos que los 4 vientos eran luchas políticas, también desastres, pero también eran falsas doctrinas, según Efesios capítulo 4, verso 13 y 14. Lo que significa entonces que esta estrella ajenjo lo que iba a traer es falsas doctrinas para poder ahogar las verdaderas doctrinas y hacerlas pasar como que fuesen amargas y que eso no hay que enseñar. Es increíble cómo el ecumenismo hace pensar que estamos en un tiempo de unidad, de paz y que no hay que estar predicando mensajes al miedo. Hay iglesias donde ya se ha llegado a pensar que la espiritualidad se basa en la música, que se basa en los milagros, que se basa en el sensacionalismo, en bailes, que se basa en milagrerías, en curaciones. Han llegado a pensar que esto es la predicación del Evangelio. Ya no enseñan la Biblia. Ya la Biblia comienza a quedar de lado. Y hay otros que ya se han exagerado, los famosos mercachifles del Evangelio. ¿Qué cosa hacen? Simple y llanamente te dicen, ora, manda tu dinero y vamos a orar por ti para que se haga tu milagro. Han cambiado el sentido de la religión. Esa religión no tiene nada que ver con Jesucristo. Es totalmente ajena a las enseñanzas bíblicas, puesto que las enseñanzas bíblicas en ninguna parte dicen que los milagros tomarán el lugar de la predicación del Evangelio, que las curaciones tomarán el lugar de la predicación del Evangelio. Ni aún dentro del pueblo adventista, la obra médico-misionera jamás tomará el lugar de la predicación del Evangelio. Nunca llegará el día en que se hará de lado la palabra para poder poner en su lugar la obra médica misionera. Eso no está escrito. Elena de White tampoco lo dijo jamás. Pero hay algunos que han sacado ciertas citas y textos que han sido mal traducidos en algunos puntos y detalles y los están utilizando como que dijeran que en este tiempo ya la obra ministerial va a quedar atrás y que solo va a trabajar la obra médico-misionera. Eso no dice la mensajera del Señor. No tiene nada que ver. Así que hay que tener cuidado cuando se leen los escritos, ver desde los originales, ver qué cosa es lo que dicen para que no nos hagan la trampa. Porque algunos aprovechándose de esto y otros engañados por esto, han empezado a proclamar un falso evangelio que separa la proclamación del mensaje del tercer ángel de lo que es la obra misionera médica. Pero si tú lees Isaías capítulo 58, te podrás dar cuenta que la predicación del tercer ángel en relación con el día sábado está en armonía con la obra médico-misionera. No pueden estar separadas. Y más realce se le da allí a la proclamación del Evangelio que a la obra médico-misionera, que es un brazo ayudador. Pero bien, no me voy a quedar ni detener en ese punto, pero el hecho es que la Biblia muestra aquí que entonces habría un periodo en el cual se comenzaría a introducir las falsas doctrinas para eliminar la proclamación del tercer ángel que es dulce como la miel. Muy bien, sigue diciendo más. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. ¿Cómo es esto? Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ahora, ¿cómo se cumple esto? Ya hemos estudiado en otras profecías y también vamos a estudiar en el capítulo 12 de Apocalipsis cómo es que hay una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y las estrellas sobre su cabeza. Vamos a leer ese párrafo. Aunque ya vamos a tocar esa profecía, solo vamos a sacar esa parte para poder comprenderla. Versículo 1 de Apocalipsis 12 dice: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer es una iglesia,
vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón, escarlata o rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Por estos textos que acabo de leer, nos podemos dar cuenta de que la mujer mencionada aquí representa a la iglesia pura de Dios, porque de esta mujer nace el Mesías. La iglesia judía estuvo esperando por 4000 años el nacimiento del Mesías, y aquí se la presenta a esa iglesia del Antiguo Testamento como estando embarazada y esperando la llegada del Mesías. Y cuando llegue este Mesías es arrebatado para el cielo a sentarse en el trono de su Padre. Entonces, la mujer es la mujer pura, la iglesia de Dios, pero dice que está vestida del sol. Y el sol, en Salmo 84, versículo 11, se nos dice quién es. Salmo 84, 11. Salmo 84, versículo 11. Fíjense lo que dice allí. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Así que entonces aquí se representa a Dios como el sol de justicia. ¿La justicia qué cosa es? Salmo 119, 172 nos dice, todos tus mandamientos son justicia. La justicia entonces son los mandamientos de Dios, la santidad de Dios. Pero dice acá que algo ocurrió en la cuarta trompeta. El sol se oscureció en la tercera parte. Eso quiere decir que la verdad sobre Dios va a ser opacada. Falsos mensajes que hablen acerca de la divinidad del Padre van a empezar a atacar a la verdad de Dios para opacarla. Últimamente hemos visto bastante de eso, ¿no? A través del Internet se dice que Dios en realidad fue un tal Enlil, y declaran que este dios Anunnaki trajo a los Anunnakis y que no sé qué cuánta cosa más y que los extraterrestres, tratando así de atacar la parte de la divinidad de Dios y tratando de descartar al Dios del Antiguo Testamento. Y dicen, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque declaran que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios justiciero, mientras que el del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Tamaña mentira. Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. El Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo. Así que es una mentira decir que el Jehová del Antiguo Testamento, llamado por muchos el Padre, y Jesús el Hijo eran distintos. Eso no es verdad. Dios el Padre mismo, dijo Jesucristo, os ama. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que entonces la Biblia nos presenta a Dios Padre tan bondadoso como Dios Hijo. Y el Hijo que vino a vivir a la tierra, él dijo claramente en San Juan capítulo 1, versículo 18 las siguientes palabras. San Juan capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Jesús viniendo a la tierra ha manifestado el carácter de su Padre. En una ocasión en el libro de San Juan capítulo 14 dice que Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, ¿tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no has conocido al Padre? Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Así que entonces Jesucristo vino a manifestar el carácter divino de su Padre, un carácter de amor. Lo que Cristo vivió obedeciendo de los mandamientos de la ley de Dios, como dice en San Juan 15:10, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Ese carácter que Jesucristo manifestó es el carácter del Padre.
un carácter de amor. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Por lo tanto, entonces, en esta trompeta, la verdad sobre Dios Padre va a ser oscurecida en la tercera parte. Se va a malentender a Dios. Esto lo hacen los poderes espiritistas con el propósito de que tú no llegues a creer que Dios es bondadoso y que quiere lo mejor para su pueblo y que todas las profecías que nos está contando, todas las reprensiones que Él nos da, todos los llamados que Él nos hace para arrepentirnos de nuestros pecados, llamándonos la atención con fuerza muchas veces, todo es por amor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, dice claramente cómo es el carácter de Dios dentro de sus reprensiones. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que entonces, no nos queda duda del carácter de Dios. Ahora dice también, se oscureció la tercera parte de la luna. ¿A quién representa la luna? Salmo 89, versículo 37 nos dice a quién representa la luna. Versículo 37 dice así la Escritura. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Así que entonces a la luna se le conoce con el nombre del testigo fiel. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 se le dice a Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Por tanto, entonces, el testigo fiel representaría a Jesucristo, y según este pasaje de esta cuarta trompeta que se toca, la luna se oscurecería en la tercera parte, lo que significa que habría un ataque a la verdad de Jesucristo. Se haría pasar a Jesucristo como un mero maestro que existió en el tiempo. Y eso ya lo estamos viendo en estos últimos años. Se está hablando de Jesucristo como que fuese solamente un maestro espiritual, como un Cristo más entre tantos varios Cristos. No se lo quiere presentar como el Hijo del Dios viviente, creador del universo. Se opacaría también la verdad en relación con la obra de Jesucristo en favor de la salvación del hombre, que tiene que ver con toda su obra en el santuario. Lamentablemente, hasta en el pueblo del Señor se está rebajando esta doctrina del santuario y ya no se la presenta como la expiación en plena hora del juicio. Se quiere hablar solamente de Jesús como el que derrama su sangre y nos perdona nuestros pecados, pero nada se quiere hablar sobre el juicio y sobre la obra mediadora e intercesora que está haciendo Cristo como abogado, defensor en el cielo, para que obedezcamos los mandamientos. Es increíble, pero a la fuerza se quiere presentar constantemente como que la cruz de Cristo, su derramamiento de sangre y su sacrificio fueran exclusivamente para quitar de nosotros la obligación de tener que obedecer la ley. Y ya no se quiere mencionar nada sobre la obediencia a la ley, sino solamente del amor de Cristo, de que murió por nosotros y nada más. Eso se llama oscurecer la tercera parte de la luna. Pero también dice que se oscureció la tercera parte de las estrellas. Las estrellas tienen también su significado cuando habla de la mujer con las 2 estrellas sobre su cabeza. En tiempos de José, José había soñado con 12 estrellas, con las estrellas el sol y la luna que se postraban ante él y representaban a las tribus de Israel. Por lo tanto, entonces, las 12 estrellas son los 12 patriarcas de quienes son los profetas. Y por otro lado, representan a los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 12, versículo 3 dice que las estrellas son aquellos que enseñan la justicia a la gente, la palabra del Señor. Por lo tanto, entonces, las 12 estrellas mencionadas acá, que son toda la palabra del Señor, porque son todos los escritos de los profetas y de los apóstoles, también sería oscurecido en la tercera parte. Es increíble que la gran mayoría de religiones, cuando hablan acerca de la Biblia, solamente quieren sacar ciertas porciones de ella para quererle enseñar a la gente. Ya no se enseña la Biblia en su totalidad. Ahora solamente se sacan porciones, se dice, no, solo hay que predicar acerca de la fe, hay que predicar acerca de que Jesús murió por nosotros, de que por gracia somos salvos y nada más. Y se centran solo en Gálatas, se centran en Romanos y en algunos textos del apóstol Pablo, pero nada dicen sobre Santiago. Nada dicen sobre lo que dijo Jesucristo, nada dicen sobre los profetas, nada dicen sobre lo que dijeron los demás apóstoles. Ya la fuerza se ha llegado incluso
a sacar ciertas porciones de los estudios de estos libros donde solo conviene lo que se quiere decir y se arranca lo demás. Ni en la iglesia adventista nos hemos librado de eso. Últimas lecciones de la escuela sabática reducen la parte de la ley, no se habla de la parte de la ley y solamente se habla del amor de Jesús, de su crucifixión, su intercesión por nuestros pecados y no se dice más. Eso es oscurecer la tercera parte de las estrellas, de las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles. Todo eso se tendría que dar y lo estamos viviendo ya en nuestros días. Pero eso no queda allí. La Biblia continúa diciendo más. Libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! 3 ángeles más quedan para poder entender cómo iban a ser el toque de las trompetas de estos. Y aquí el ángel nos dice que hay 3 ayes que todavía quedaban por el toque de las demás trompetas. Estos ayes los vamos a ir desarrollando a medida que estudiemos el capítulo 9 en nuestro próximo tema, donde nos vamos a centrar ahí en el capítulo 9 cuando suena la 5ª trompeta y la Biblia dice que ese será un ay. Nos dice en el versículo 12, el primer ay pasó, he aquí que vienen aún 2 ayes después de esto. Cuando suene la 5ª trompeta, entonces habrá un ay. Más adelante, cuando seguimos leyendo en el capítulo 11, y en el versículo 15, cuando suena la 7ª trompeta, allí se menciona que hay otro ay. Y finalmente, cuando vamos al capítulo 12 y al versículo 12, encontramos un tercer ay. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. Así que entonces, estos 3 ayes tenemos que entenderlos todavía para poder captar lo que se nos está diciendo aquí en el capítulo 8 de la 4ª trompeta, al terminarse, que todavía tendrían que sonar 3 ayes que sacudirían al mundo. Hasta aquí, en resumen de lo que hemos estudiado hoy. La primera trompeta serían desastres meteorológicos. No lo olvides. La segunda trompeta, el ecumenismo. La tercera trompeta, el amargar la predicación del evangelio del mensaje del tercer ángel que anuncia la ira de Dios y la segunda venida de Cristo, y hacerlo pasar como un mensaje amargo y no como dulce, no como una defensa que Dios hará en favor de su pueblo cuando finalmente destruya los poderes fácticos de la tierra. Y la cuarta trompeta, donde se oscurece la verdad, el sol, la luna y las estrellas, desde Dios Padre, Dios Hijo y los escritos del Espíritu Santo. ¿Correcto? Un ataque a estos 3 poderes del cielo es la cuarta trompeta. Pero luego veremos que en la 5ª trompeta habrá una lucha espectacular. Preparémonos para entender la 5ª trompeta, porque en ella se habla de símbolos y figuras que solo los vamos a descubrir con la palabra del Señor. Quiero decirte algo, hermano. Cuando tengamos que entender la palabra del Señor, vamos a tener que hacerlo comparando un texto con otro. Esta es la forma del estudio de la Biblia. Muchas personas han sacado interpretaciones muy personalizadas acerca de estos temas. Algunos han pensado de que aquí se habla de asteroides que caerían a la Tierra, de que habría una montaña de asteroide que se vendría sobre el mar, que no tienen nada que ver, como hemos visto ahora, a través de la simbología bíblica. Dejémonos llevar solo por lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo es claro en 1 Corintios 14:32 cuando dice que un profeta se sujeta a lo que ha dicho otro profeta. Así que por favor, cuando tengamos que ver los símbolos, para que no nos digan cada quien interpreta a su manera, dejemos que sea la palabra del Señor la que interprete estas cosas. Cuando vamos al espíritu de profecía, ahí leemos que todo lo que hemos descubierto en estas trompetas hasta aquí ya estaba predicho. Así que no es una interpretación personalizada de nada. Es clarísimo, como lo está diciendo, estas 4 trompetas en relación con los hechos que tendrían que darse dentro del aspecto espiritual de nuestra iglesia y fuera de la iglesia.
Dios quiera que hayamos podido comprender. Vamos a hacer una oración para poder terminar con el tema de hoy. Bondadoso Dios que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra en nuestras vidas y a compartirlas con quienes todavía no conocen de estas realidades. Porque te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.